chicos, vamos a tener una pequeña clase en la cual vamos a tocar el tema de diferencias finitas para ecuaciones elípticas, ¿no? Hablando de ecuaciones diferenciales parciales, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver ese método, vamos a explicarlo rápidamente, algunas cosas no vamos a ver de lleno pues, de dónde viene, algunas cosas ahí de las expresiones de dónde se derivan, pero pues lo que nos interesa es saber aplicar el método y vamos a tener no solo una clase con esto, vamos a utilizar el método aplicado en MATLAB, vamos a ver una ecuación ahí, la ecuación para la conducción de calor, ecuación de Fourier, eh, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces vamos eh, a empezar, ¿vale? Ok, diferencias finitas para las ecuaciones elípticas. Okay. Cuando ustedes ven el tema, yo no sé si lo vieron como tal, cuando ven el tema de conducción bidimensional en estado estable, se habla de una ecuación, ¿va? Esa ecuación es una ecuación elíptica, ¿ok? Una ecuación elíptica pues tiene su definición, ustedes pueden buscar, investiguen ahí de lleno cuáles son las ecuaciones elípticas, hablando de ecuaciones diferenciales. Una ecuación elíptica es una ecuación diferencial parcial. ¿Okay? De entrada es una ecuación diferencial que tiene derivadas parciales. Y por ahí nos dice que tiene la constante, luego que el operador, etcétera, etcétera. Una de las ecuaciones elípticas eh, pues comunes o para ejemplificarlas como una ecuación diferencial elíptica que podemos aplicar o que conocemos, pues es esta ecuación, ¿sale? La ecuación de Laplace. Esta ecuación, la ecuación de Laplace, nos dice o pues habla o trata, más bien dicho, del comportamiento del flujo de calor, ¿va? El flujo de calor en una placa, podemos hacerlo en una placa de un espesor delta Z, ¿sale? El volumen, ahí el espesor delta Z, pero lo que nos dice es cómo se va a comportar la temperatura, ¿va? Ese flujo de calor que hay, cómo se comporta la temperatura en dos direcciones. Por eso hablo de conducción de calor bidimensional, ¿ok? Cómo se transfiere el calor. Es decir, imagínense que, no sé, esto tiene temperatura, pero entonces el flujo de calor, pues hay flujo de calor hacia la dirección X, a esta le vamos a llamar dirección Y, pero también hay flujo de calor en J, ¿ok? Entonces, tal cual, las temperaturas en este extremo, pues obviamente no van a ser las mismas de acá, pero la de aquí, seguramente por esta zona y las de aquí, pues también pueden cambiar, ¿no? Eso depende de las condiciones que hay acá alrededor, si está convección, al medio ambiente, si hay radiación, si hay una temperatura fija, etcétera, o si hay una temperatura aislada. Bueno, esos detalles pues ya se ven en transferencia de calor. La verdad que sí nos vamos a meter un poquito en eso después, vamos a ver algunos otros ejemplos y para ello no me tengo que remontar a algo de transferencia de calor, en especial a la conducción bidimensional. Bueno, entonces tenemos la ecuación de Laplace, ¿no? Ahí está. Esta es mi ecuación. Esta ecuación está igualada a cero cuando nada más tenemos por ahí las condiciones, les digo, y no hay una generación de calor o un flujo, pues una fuente de calor, por decirlo así. Si tenemos aquí una fuente de calor, ¿va? Entonces hay una función en X y Y, cómo se comporta ahí esa fuente, o algo que está generando el calor, pues esa ecuación diferencial se iguala a esa función, ¿no? Aquí es igual a cero y aquí es igual a la función. Y se llama, pues, o se dice en transferencia que aquí no hay generación y aquí sí hay generación o una fuente de calor, ¿vale? Bien, entonces lo que vamos a hacer es aplicar el método de diferencias finitas para este tipo de ecuaciones o en especial para esta ecuación, para que vayamos viendo cómo podemos aplicarla, ¿vale? Aquí, si veo la placa, vamos a tomar un elemento finito, es decir, como un cubito,
Acá veo un cuadro, pero si tú lo proyectas como si lo arrancaras de ahí, en realidad es un cubito, ¿no? Aquí está el cuadrito, pero tiene un espesor, ¿vale? Delta Z. Entonces es un cubito. Este diferencial que tenemos acá, delta Y, delta Z, o este volumen, este cubito, pues nos sirve para plantear el flujo de calor, para la conducción de calor, cómo va a fluir. Acá tengo el flujo de calor en este lado, ¿va? Y en el otro lado, es decir, en la otra cara, ya tengo el flujo de X más delta X. Aquí tengo el flujo de Y, Q de y aquí arriba, o sea, estoy aquí abajo, y en la cara de arriba ya tengo Q de Y más delta Y, o sea, los incrementos. Por ahí se ve el método de balance de energía, ¿ah? Entonces, no nos vamos a meter por el momento, porque de ahí sí lo voy a explicar o vamos a hacer referencia a ello. No me voy a meter ahorita cómo se utiliza este método de balance de energía para obtener las diferencias finitas, ¿ok? Es decir, estas ecuaciones se van a convertir en diferencias finitas que tienen que ver ahí con las expresiones algebraicas de los deltas, etcétera, ¿vale? Bueno, para llegar a ello, te voy a explicar rápidamente que vamos a estudiar un caso bastante sencillo, donde tú tienes una placa, ¿va? Como el volumen delta Z, pues es ahí constante, entonces nosotros queremos el flujo bidimensional en la dirección X y Y, no también en la dirección Z. Así que, pues si tú ves una plaquita como la que tienes de ese lado, aquí en la figura, lado izquierdo, vamos a centrarnos en los nodos internos, ¿va? Estos son los nodos internos. Todos estos se van a comportar igual o van a haber ecuaciones que le rijan a un nodo interno. Este es un nodo de esquina, este es un nodo externo, etcétera, etcétera. Y además la geometría juega un papel importante. Aquí tenemos una plaquita cuadrada, sale una geometría cuadrada. Eso es importante. De ahí hay otras geometrías que a lo mejor la esquina es una, no sé, viene por acá así, un medio círculo, etcétera. Otras que son así un triángulo, no sé, con una pendiente, lo que sea. Pero en este caso es importante que recalquemos que es cuadradito. Entonces, estos nodos que están acá van a representar las temperaturas de la placa, ¿ok? Van a representar las temperaturas de la placa, es decir, aquí, este es el 0, 0 y yo me muevo en X. Este sería mi primer nodo. Este va a tener una temperatura. Luego me muevo al otro nodo, luego me muevo al otro, etcétera, etcétera. Entonces, la temperatura va a ir cambiando en X, ¿ok? Pero después me voy a mover hacia arriba, ¿ah? Y luego así. Entonces, ahora estamos en otra fila, en otro J, por decirlo así, en otro Y. Entonces, esta temperatura también va a cambiar. Acuérdate que cambia en X y cambia en Y, ¿vale? Entonces, las diferencias finitas, pues tratan de eso, de que nosotros dividamos, ¿vale? Como una mallita con nodos, o sea, hacer un mallado y trabajar con nodos. De eso se trata ahí las diferencias finitas para esta ecuación. Así que este va a ser un nodo, te repito, otro nodo, otro nodo, otro nodo, otro nodo, etc. Entonces, si trabajamos con estos nodos que son nodos internos, ¿va? Vamos a hacer referencia a este de acá, que es un nodo interno, que es IJ. Lo voy a señalar. Ese es el nodo IJ, ¿vale? Entonces, no pierdas de vista. ¿Quién es el que sigue? ¿Va? Es el nodo I más 1, J. ¿Por qué? Porque si esa fuera la temperatura en ese nodo sería TIJ, ¿va? El nodo que está adelante, o la temperatura que quiero en el otro nodo va a ser T I más 1. ¿Por qué I más 1? Porque avanzo en X. X es I, ¿ok? Esto es I. Avanzo en X un nodo, entonces sería I más 1, coma J. ¿Por qué coma J? Porque sigo en la misma fila, ¿ok? A la misma altura. Entonces, este sería el nodo siguiente. Este sería el nodo de atrás, que en este caso el nodo de atrás sería ¿quién? Sería TI menos 1, J. ¿Ah?
sea, este es I menos 1, J, aquí lo dice. El nodo de arriba, el nodo de arriba, aquí te lo está diciendo, es I, J más 1. ¿Por qué? Porque seguimos en la misma columna que es I, ¿vale? Vamos a seguir en la misma columna y vamos a subir de esta posición J, subimos 1, por eso es J más 1. Y este nodo va a ser I más 1, perdón, va a ser I, J menos 1, que es este, ¿vale? Seguimos en la misma columna, columna I, pero la fila es uno abajo, ¿vale? Entonces, no pierdas de vista, por favor, esos nodos que acabo de mencionar, que serían estos, este y este. Adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo. Esos son los nodos con los que vamos a trabajar cuando tienes un nodo interno. Este es tu nodo interno y estos son los nodos que te sirven, ¿vale? Pues veamos por qué es importante esa notación, porque en las diferencias finitas para esta malla, para estos nodos, la ecuación diferencial que ves aquí, esa ecuación diferencial parcial, se transforma en esto, ¿va? Pero que quede claro, eso sale del balance de energía, que no estamos viendo ahorita, se ve en transferencia de calor, eso se ve en transferencia de calor bidimensional, conducción bidimensional. Entonces, esa ecuación se transforma a diferencias finitas, ¿vale? Que eso lo hace mucho más sencillo, porque esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Esta sería mi diferencia finita. No sé si se acuerdan del método de Euler, cuando teníamos una derivada que hacíamos un cambio a diferencias finitas, ¿sale? ¿Qué es esto? Igual. Puede ser esta sustitución y esto lo va a hacer más sencillo, ¿no? Igual para la de Y. Esta sería la sustitución para diferencias finitas, ¿ok? Otra vez para un nodo interno. Esa ecuación se convierte para un nodo interno en esta ecuación, ¿vale? Y si hacemos un mallado uniforme, eso nos conviene, ¿vale? Recuerden, eso nos va a convenir para poder trabajar, que los mallados sean uniformes, es decir, que delta X es igual a delta Y, ¿sale? La distancia de acá, tu delta que tienes acá, imagínate que es de 0.5, hacia arriba en Y también tiene que ser delta 0.5. ¿Por qué me conviene? Porque si los deltas son iguales, entonces yo me olvido de estos deltas acá, ¿ok? ¿Por qué? Porque si regresamos a la ecuación, si sustituyes estas ecuaciones, ¿ah? No sé si te acuerdas que la ecuación era esta, ¿sale? Hay que sumarlas. Entonces, vas a sumar la diferencia finita de acá, ¿vale? Hay una diferencia finita, voy a dejar aquí esto entre un delta, luego más otra expresión entre otro delta, ¿sale? Esto es igual a cero. Estamos trabajando, perdón, el caso donde pues no hay generación, ¿no? Que es mucho más fácil. Como si tuvieras temperaturas aquí a los lados y pues no hay una generación como tal, nada más el flujo de calor va hacia X y hacia Y. De esa manera se comportaría, así que me voy a centrar en esto. Cuando tú despejas, pasas, perdón, hacia este lado, no sé, te va a quedar la expresión, una expresión te queda negativa, ¿ah? No las estoy escribiendo porque pues, nos llevaríamos mucho tiempo. Entonces, cuando lo pasas al otro lado, te queda así, ¿ok? Una te queda negativa y esto va a ser igual, ¿va? Porque lo pasé al lado derecho. Va a ser igual a menos, ¿ok? Y en este caso los deltas delta X y delta Y, se pueden hacer uno. Uno pasa dividiendo o el otro pasa multiplicando, etcétera. Y entonces ya no aparece, ¿ok? Ya no aparecen de la ecuación. Lo único que hago, después regreso otra vez esto para este lado y las expresiones quedan otra vez sumando, ¿ah? Así que de ahí, yo te sugiero que lo hagas, ¿vale? Hazlo, compruébelo, pero de ahí viene esta expresión que tenemos aquí abajo, ¿no? Entonces esa es la ecuación de Laplace, pero en diferencias, ¿ok? Con delta x, delta y es igual. Estas son tus ecuaciones y observa, ¿va? Esta ecuación te dice que cuando tú estás en un nodo, ¿vale? Por ejemplo, si estoy en este nodo, vamos a ver acá, aquí, esa es TIJ,
que es esto, ¿vale? Y luego te dice que hay que sumarle, o sea, esta temperatura menos 4 TIJ, o sea, esta temperatura. Luego dice que hay que sumarle TI más 1, J, o sea, I más 1, J es el de adelante, ¿ok? Le sumas este valor de acá, ¿ok? El de adelante. Luego le sumas el de atrás, el valor de atrás. Luego, IJ más 1, le sumas el valor de arriba y luego le sumas el valor de abajo. Y ahí tendrías la ecuación para este nodo de rojo. Ojo, porque ahorita tenemos que hacer esas ecuaciones, ¿vale? Y después de eso, ya tendrías, no sé, la ecuación 1, por decirlo así, ¿va? En este nodo. Si yo avanzo al siguiente nodo, vamos al otro nodo, ahora mi nodo es este de acá. Ahora yo necesito la temperatura de acá, la de adelante, más la de atrás, más la de arriba y más la de abajo. ¿Ok? Eso es lo que me dice esta ecuación. Y luego ya no estoy en ese nodo. ¿Va? Vamos a continuar. Siguiente nodo, aquí. Entonces, ahora voy a ocupar para hacer la ecuación de este nodo, digamos el nodo 3 va a ser el de adelante, atrás, arriba y abajo. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál es el chiste de utilizar esta ecuación? El chiste de utilizar esta ecuación es que tengo que hacer una ecuación por cada nodo. Imagínense qué chamba, ¿no? Si hago un mallado pequeño, donde tengo un montón de nodos, imagínense qué chamba es hacer estas ecuaciones, ¿vale? Entonces tendría que hacer 10, 15, 20, 100 ecuaciones, ¿no? Y al hacer esas ecuaciones, bueno, me tendría que quedar un sistema de ecuaciones lineales, ¿va? Me va a quedar un sistema, obviamente, matricial bastante grande, ¿no? De 100, de 200, de 500, de 1000 ecuaciones. Bueno, pero pues este es el método, ¿no? Así se trabaja este método, ¿vale? Bien, rapidito vamos a hacer el ejemplo para estas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones de Dirichlet? Las condiciones de este señor famosillo, ¿vale? Con sus trabajos ahí de transferencia, eh, nos, nos dice que son las condiciones más sencillas, ¿no? O sea, las más tranquilas, porque es como si tú tuvieras esta placa, imagínate que tienes esta placa, ¿no? Y entonces esta orilla de la placa, ¿va? Tiene una temperatura constante, ¿vale? De 75, como si estuviera pegado a algo que lo mantiene a esa temperatura. Esta orilla tiene una temperatura de 50, imagínate que está pegado a algo que lo mantiene a esa temperatura. La otra, esta también tiene una temperatura de 10 grados, 0 grados Celsius, ahí está, como si lo mantuviera todo constante. Toda esta orilla tiene una temperatura de 0 y esta orilla tiene una temperatura de 100. Esa es la condición mucho más sencilla, es una condición fácil de trabajar, es una condición sencilla. A esa condición le vamos a llamar condición de Dirichlet y es con la que vamos a trabajar, ¿va? Vamos a hacer un ejemplo, algo tranquilo para esto. Bueno, entonces, si yo quiero mallar, aquí ya por ahí están los nodos que quiero encontrar. Bueno, yo quiero mallar, ¿vale? En realidad dice que tengo 1, 2, 3 nodos y 3 por 3 tendría 9 nodos, ¿no? Más o menos así, ¿no? Déjenme lo pinto de otro color, ¿vale? Entonces, tendría que hacer esto así. Ay, perdón, ahí se fue medio chueco. Esta sería mi malla, ¿no? ¿Vale? Ahí está. Pero en realidad no es esa, ¿no? Estos son los nodos que quiero conocer, ¿va? Pero para poder conocerlos, como estos son nodos internos, ¿va? Hace rato, mira la figura, cómo están los nodos internos. De hecho, aquí la tengo. ¿Qué hay? Estos son los nodos internos. ¿Qué hay a las afueras? Bueno, hay otros nodos, ¿no? Entonces, en realidad, no tendría nada más esos nodos para trabajar. Tendría este de acá y tendría este de acá. Al igual tendría este de aquí y este de acá. Y al igual tendría este de acá, este de acá, este de acá. Aquí arriba hay otro, aquí arriba hay otro.
acá arriba hay otro y acá arriba hay otro, ¿vale? Esos serían mis nodos. O sea que si yo hago mi malla, ¿vale? Vamos a hacer una mallita. Esta sería así. Quedó muy grande la línea, vamos a hacerla un poquito más pequeña. Así, ¿vale? Entonces, si yo hago mi malla, ¿vale? De mancha sencillo, vamos a hacerla. Mi malla en realidad quedaría de esta manera, ¿va? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero son los nodos internos, pero no solamente tengo nodos internos, ¿va? O sea, también tengo los otros nodos. ¿Va? Los que yo quiero encontrar son los internos, pero también tendría los otros. Así hay que tener mucho, mucho cuidado con eso, ¿vale? Ahí está. Entonces, mi malla más o menos se parecería a eso, ¿vale? Ahí estarían los puntos, está un poco chueco, pero ahí la cosa es que se vea cómo estaría el mallado, ¿vale? Entonces, esos serían los puntos con los que yo debo de trabajar. Acá hay uno, otro, que estos son los que me interesan, los internos, porque ya sé la ecuación para los nodos internos. Esta es la ecuación para los nodos internos. Este de acá, este de acá, este de acá, y estos ya son nodos externos, ¿no? Que es este de acá, así, ¿no? Los estoy remarcando otra vez, ¿vale? Porque me van a servir. Muy bien. Bien, ahora, ¿para qué quiero esta ecuación? Pues voy a ir formando la ecuación de cada nodo. Vamos a denotar este nodo como, así como las matrices, ¿no? Este es el 1, 1, la posición 1, 1, es decir, ¿cuál es 1, 1? Para acá es I y para arriba es J. O sea, perdón, minúscula J. Fila y columna, ¿no? Entonces, la fila va a la derecha y la columna va a la derecha y la fila va hacia arriba. Es decir, si yo te digo, a ver, la temperatura en el nodo 1, 1, ¿ok? Esa es la temperatura en el nodo 1, 1. Sería acá, ¿vale? Columna 1, fila 1, ¿va? Bien, entonces, si hago esto, ¿ok? Si hago esto, eh, ojo con esta anotación, así como la tenemos, este primer valor representa la columna y este segundo valor representa la fila. Cuidado con eso, ¿eh? Así como lo tenemos en diferencias finitas. Entonces, si yo quiero trabajar con esta temperatura, quiero hacer una ecuación con esta temperatura, entonces la ecuación va a ser la siguiente. Ojo, vamos a marcar. ¿Cuál es el nodo con el que estoy trabajando? Es este. ¿Ok? Este es el nodo que me interesa. ¿Ok? Entonces, si recordarás la ecuación, te dice, utiliza el nodo de adelante, el nodo de atrás, el de arriba y el de abajo. Hay que sumarlos, entonces te va a quedar. El nodo de adelante va a ser la temperatura 2,1, que es este de aquí. Ojo. El nodo de atrás va a ser más, pero este nodo sí tiene una temperatura fija de 75. ¿Ok? Más el nodo de arriba, más el nodo de arriba que es el 1, 2, más el nodo de abajo que es 0, menos 4 veces la temperatura de 1, 1 es igual a 0. Ojo, esta ecuación que acabo de hacer, ¿de dónde lo saqué? Ah, lo saqué del 1,1. ¿Sale? Ahora, ya terminé de hacer una ecuación con esto. Aquí todas son incógnitas, ¿eh? Aquí hay 2, 1, 1, 2 y 1, 1 son incógnitas. Ahora me voy al siguiente nodo. Vamos a avanzar. Puedo avanzar hacia arriba, pero yo voy a avanzar en I, ¿vale? Ahora me voy a este. Este sería el 2, 1, ¿vale? Entonces, esta es la ecuación para el nodo 2, 1. Me dice, utiliza el de adelante sería la temperatura 3, 1 más el de atrás, la temperatura 1, 1 más el de arriba, la temperatura 2, 2 más el de abajo, que sería 0, menos 4 veces la temperatura del nodo, que es el 2, 1. Y esto es igual con 0. Avancemos, ¿vale? Ahora voy a hacer este, ¿ok? Entonces me dice,
de este utiliza la temperatura adelante, pero esta temperatura ya la conozco. Ese nodo, todos los nodos que están en esta orilla tienen una temperatura de 50. Entonces sería el de adelante más el de atrás, sería 2,1, más el de arriba, más la temperatura 3,2, más el de abajo, más 0 y menos 4 veces la temperatura del nodo que donde estoy trabajando. Sería la temperatura 3,1 igual a 0. ¿Ok? Y ya terminé la primera fila. Ahora subo, ¿va? Subo. Vamos a la fila número 2, ¿va? Entonces la fila número 2. Observa, ahora voy a trabajar con este. En la fila número 2 tendrías a este nodo que es con el que quiero trabajar. Entonces, vamos a hacer la ecuación. Sería el de adelante, que sería la temperatura 2,2, recuerda, el de adelante, más la temperatura de atrás, que sería 75, el nodo de atrás, más el de arriba, más la temperatura de 1,3, más el de abajo, más la temperatura de 1,1, menos 4 veces la temperatura del nodo. ¿Listo? Bueno, así es como tengo que trabajar. Entonces, es lo que yo te decía. Son muchos nodos, ¿vale? Si son muchos nodos, pues hay que hacer muchas ecuaciones. Tengo que hacer, imagínate, si tengo 16 nodos, tengo que hacer 16 ecuaciones y voy a tener 16 incógnitas. Si hago una malla mucho más pequeña aquí, porque es el tamaño de la malla, pero si la malla la hago más pequeña, no sé, acá divido así, bueno, pues voy a tener mayor cantidad de nodos. En el cálculo, con mayor cantidad de nodos, pues se va apareciendo más la temperatura, ¿vale? A resolver la ecuación diferencial como tal, se parece más, pero pues tengo que trabajar más, ¿no? Ahí es mucha más chamba. Quizás no es tan difícil el cálculo, pero pues todo lo que tengo que hacer, las ecuaciones y toda la talacha, pues sí, sí nos lleva tiempo, ¿no? Y en una computadora lo que consume, pues es memoria, es tiempo, ¿ah? Para hacer más nodos. Pero bueno, entonces tú ya tienes la manera de hacer las ecuaciones para los nodos internos. Así hay que hacer todas estas ecuaciones para los demás nodos. Al fin y al cabo te van a quedar 9 ecuaciones, porque son 9 nodos. Y te van a quedar 9 incógnitas. La incógnita 1,1, la temperatura, que son temperaturas, la temperatura 2,1, la temperatura 3,1. Luego te va a quedar la temperatura 1,2, luego la temperatura 2,2, luego la temperatura 3,2. Y por último la de 1,3, 2,3 y 3,3. ¿De acuerdo? Bueno, cuando hayas terminado de hacer estas ecuaciones, ahora lo que tienes que hacer es lo siguiente, ¿va? Este es tu sistema de ecuaciones, este es tu sistema como si fuera una matriz aumentada, ¿vale? Vamos a trabajarlo, esto se puede, para eso te sirve el cálculo matricial, para trabajar esto, ¿ok? Entonces, ojo, lo que yo voy a hacer es representar este sistema matricial por una matriz, o por un, más bien dicho, perdón, esta matriz, este sistema de ecuaciones, porque es un sistema, lo voy a representar como un sistema de matrices. ¿Cómo se representa? Donde tienes una matriz A, que son puros coeficientes, aquí vienen las incógnitas y aquí vienen los términos independientes, ¿vale? Aquí voy a ordenar, está ordenado T11, luego está ordenado 2,1, luego ordenado 3,1. Luego ordenado 1,2, luego ordenado 2,2 y 3,2. La otra columna es 1,3, 2,3 y 3,3. ¿De acuerdo? Entonces, si ordenas así, aquí, así están ordenadas las temperaturas, quiere decir que la primera incógnita es 1,1, luego la 2,1, etc. Y estas van a ir acá, ¿vale? Cuando pones la matriz A, solamente vas a poner una matriz de puros coeficientes. Una matriz de coeficientes donde aquí vas a tener un 4, -1, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, te explico rapidito cómo se haría una matriz así. Vas a agarrar los coeficientes, ¿va? Lo voy a hacer, no la voy a hacer toda, pero te enseño. Este sería el 4, este sería -1, este sería 0, porque no hay nada, 0, este sería -1 y los demás serían 0, 0, 0, 0 y 0, ¿no? Serían 5, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Y la última, esta no lo vamos a colocar porque nada, estamos haciendo la matriz, ¿vale? Entonces, la matriz en el siguiente sería, ahora sería -1, luego abajo sería 4,
acá sería -1, y luego sería 0, -1, etcétera, etcétera, ¿no? Así te va a quedar una matriz de puros coeficientes, ¿no? Va a tener 9 renglones, etcétera. Las incógnitas, ¿quiénes son las incógnitas? Pues las que tienes ahí arriba, 1, 1, 2, 1, 3, 1, etcétera, etcétera. Y los términos independientes serían 75, 0, que son todos estos, 50, 75, etcétera, ¿no? Bueno, ese sería un sistema matricial. Si no te acuerdas, vete a tus clases de álgebra lineal, donde viste sistema matriciales, cómo hacer un sistema matricial. Y ahora sí, una vez que tienes las matrices, pues resuélvelo por el método que tú quieras, por Gauss-Jordan, ¿ah? Por la inversa, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo voy a hacer por Gauss-Jordan. Por Gauss-Jordan hay que poner la matriz aumentada, es decir, a estos coeficientes de acá, nada más le agregas esta columna de 75, 0,50 acá, ¿va? Entonces, lo voy a hacer así porque eso me permite que utilice Gauss-Jordan, pero con MATLAB, ¿no? Entonces, bueno, para que te des una idea, rápidamente voy a borrar todo esto, por ahí lo estaba corriendo. Aquí está el programa, ¿no? Date una idea. Entonces yo puse el renglón 1, renglón 2, renglón 3, etc. Esto forma mi matriz de puros coeficientes, ¿vale? Y el último valor es el de la columna B. Entonces yo hice una matriz aumentada para resolver Gauss-Jordan, ¿ok? Lo voy a correr ahí hasta acá para que lo veas. Y entonces esta es tu matriz M, ¿no? Esto es la matriz de coeficientes y aquí le hice la matriz aumentada de 75, 0, etcétera, que es la matriz B, la matriz columna. Otra vez, si no te acuerdas, vete a Gauss-Jordan para que sepas cómo se hace. ¿Ok? Entonces, así lo hacemos. En la matriz A se le aumenta la matriz B. Y a esto, pues ya nada más le aplicamos el comando de MATLAB que se llama rref. Entonces dice, las temperaturas son igual a rref de M. ¿Ok? Vamos a correrlo y ve. Va a resolver Gauss-Jordan, acuérdate, la diagonal es 1, todo lo demás es 0. Y estos son los valores, o sea que la primera incógnita 1 es igual a esto, ¿no? Entonces, todos estos son los resultados de las temperaturas. Acuérdate cómo lo ordenamos, ¿ah? Como estaban ordenados, así van a ir las temperaturas. Y ya al final, lo único que hice es sacar los resultados, ¿no? Estas son las temperaturas de los nodos, ¿vale? 1, 1, ¿vale? 2, 1, 3, 1. Luego la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es lo que tienes que hacer para trabajar con diferencias finitas, ¿vale? Vamos a ver la siguiente clase, otro método, un método de iteración. Ahí sí vamos a necesitar mayor pues, complejidad de programación para ver el método de Gauss-Seidel o Liebman se llama, el método de Liebman. Entonces vamos a ver el método de Liebman. Ahí vamos a trabajar otra vez con diferencias finitas, otra vez con la misma ecuación, porque acuérdate, son diferencias finitas para un nodo interno de la ecuación de conducción, ¿va? Cuando no hay generación de la ecuación de Laplace. Bien, entonces, estas serían, te digo, las temperaturas que se obtienen en los nodos, ¿va? Si regresamos a la presentación, nada más tendrías que colocar los valores de cada temperatura en donde está la plaquita, ¿no? Entonces ya eso que haría que tú lo hagas y ahí está, ¿no? Entonces aquí ya tendrías las temperaturas, ¿no? Perdón, acá era, ¿no? Aquí ya tendrías la temperatura de este nodo, de este nodo, de este nodo, entonces ya puedes ponerlas acá y ver cómo se comportó la temperatura en esta placa con las condiciones de Dirichlet, ¿vale? Bueno, sale chavos, nos vemos la siguiente clase, avancen con eso, hagan lo de las matrices, entiendan el método, hagan las ecuaciones completas todas para que vean de dónde sale el sistema de ecuaciones, metan la matriz a MATLAB, resuélvanlo en MATLAB y van a ver que les tiene que dar esos resultados, ¿ok? Sale. Bueno, nos vemos la siguiente clase, chicos.